buen día, es un honor estar aquí compartiendo con usted este mensaje en representación del Ministerio Crowns Ministries. Hoy continuamos refinando nuestras destrezas de entrenamiento, como en esta parte de compartiendo como entrenadora de vida, life coach, las destrezas de conciencia, autoconciencia, autodescubrimiento y no solamente eso, sino aplicar esas destrezas. ¿Para qué? Para poder cumplir nuestro propósito en vida y como resolución implementar un plan de acción. Una vez descubrimos áreas que tenemos que mejorar, pues inmediatamente buscamos recursos, información y más maneras, formas de poder efectuar lo que el Padre está esperando de nosotros y poder ser efectivos en nuestras vidas, de la forma en que impactamos también a otros. Muy probablemente este es el mensaje número 2 y esta ha sido una pregunta que usted se ha hecho: ¿cómo distinguir la voluntad de Dios? ¿Cómo discernir esta voluntad de Dios? No es un misterio, les voy a decir. Continuamos aprendiendo más formas en que Dios nos comunica cuál es su perfecta y, podemos decir, generosa voluntad para nuestras vidas. Muchas personas piensan que tiene que ser una comunicación dramática, como sucedió con Moisés, como quizás sucedió con Elías, o quizás como sucedió con Naamán, cuando habló a través de la boca de ¿qué? De un mulo, ¿ok? Si no lo cree, busquen las escrituras. Todo eso es posible, pero Dios lo hizo de una forma diferente y lo continúa haciendo de diferentes formas. En algunas ocasiones va a ser dramática. Yo he experimentado algunas de esas. Toda la gloria es para Él, ¿ok? Recuerde eso. Pero independientemente, Él nos deja saber claramente cuál es esa perfecta voluntad a través de sus escrituras, a través de los sermones que escuchamos, a través de los libros que leemos que están documentados y van alineados con su palabra. Esas son maneras en que nos deja saber cuál es su perfecta voluntad para usted y para mí. Les digo, no descartamos esas formas podríamos decir, supernaturales, porque Él sigue siendo Dios. Él es creador de todo y Él determina cómo Él se comunica con cada uno de nosotros. No descartamos nada, recuerde eso. Continuamos renovando nuestras mentes con esto, ¿ok? ¿Qué podemos decir? La vez pasada, en el mensaje anterior, repasamos que tenemos que estar inmersos en su palabra para renovar nuestras mentes. Tenemos que estar orando en todo momento para someter todo plan, toda agenda a su supervisión. Y Él nos determina si seguimos o debemos hacer ajustes. Recuerde, Él es nuestro creador y sabe qué es lo apropiado para cada uno de nosotros. En la otra ocasión hablamos también que Él desea que estemos en constante comunicación con Él, con cánticos, salmos e himnos espirituales, en perfecta comunicación con Él. De esta forma nos fortalecemos. ¿Qué más podemos hacer para conocer su perfecta voluntad en nuestras vidas? Recuerde que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Una vez declaramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo toma residencia en nuestras vidas. Nos llena ¿de qué? De su inteligencia, su creatividad, sus ideas, conocimiento. Y si seguimos alimentándonos de la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Vamos a fortalecer más esa mentalidad de Cristo y vamos a desear solamente comportarnos conforme a los principios, las ideas y principios de nuestro Padre Celestial que están detalladas en su palabra. En el libro 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 16, le indico: ¿quién ha conocido la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, la tenemos que seguir alimentando, claro está. De lo contrario, vamos a empezar a pensar como piensa mi vecino o quizás como algún familiar que no está tan a tono con lo que dice la palabra. Y entonces nos pedamos ¿a qué? Podríamos decir a enfermar, ¿verdad? A infectar de lo que ellos piensan y hablan. Porque, recuerde, hierro afila hierro. Y si nos estamos relacionando con personas que están completamente inmersas en la palabra de Dios, efectivamente eso es lo que vamos a estar viviendo, escuchando e interactuando, ¿ok? Tenemos la mente de Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo más podemos seguir conociendo la voluntad de Dios? La semana pasada les comenté de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, en el cual estamos abiertos y le entregamos todos nuestros planes, toda nuestra agenda a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Y le decimos: guíame, ¿ok? Guíame a través de tu Santo Espíritu, y Él lo hará.
Entonces estaremos llenos de su plenitud, de su paz y su gozo, porque estamos en su perfecta voluntad, aunque inclusive estemos en situaciones difíciles y estemos en problemas, porque seguir a Cristo también conlleva situaciones conflictivas con personas que no creen en Él. Pero la palabra nos dice que Dios es fiel. Él es fiel, nos va a fortalecer y nos va a librar del malvado, del espíritu maligno, ¿ok? Recuerde eso, vivimos con pureza de corazón, eso es otra forma. Cuando seguimos sus caminos, queremos vivir con pureza de corazón, nuestras mentes, nuestro cuerpo, nuestra alma, porque queremos complacerlo a Él. Y lo único que pensamos es conforme a su palabra. ¿Cuál es la otra voluntad de nuestro Padre? Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31 nos explica bien claro. Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. ¿Cuál es el que le sigue? Que ames a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Yo sé, muchas veces es difícil, pero tenemos que practicarlo, ¿ok? Y perdonarnos. De lo contrario, Él no nos va a perdonar a nosotros de nuestros pecados. Recuerde eso. ¿Qué más? Le puedo compartir en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 7, le comparto de la palabra. Es la voluntad de Dios que seáis santificados, que evitáis la inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros aprenda a controlar su cuerpo de manera santa y honorable, no en concupiscencia apasionada como los paganos, que no conocen a Dios, y que estén en este asunto nadie se equivoque, ni se aproveche de su hermano o de su hermana. El Señor castigará a todos los que cometan tales pecados, como os dijo y advertimos antes, porque Dios no nos llamó a ser impuros, sino a vivir una vida santa. Recuerde eso, a estar santificados para Él. Estos versículos mencionan bien claro que Dios desea que seamos santos porque Él era santo. Recuerde que Jesús dijo, sean santos porque vuestro Padre es santo. Es una manera de asegurarnos que estamos siguiendo su voluntad. Yo sé que es bien difícil, ¿ok? Yo lo sé, yo no estoy en un planeta diferente ni confrontando situaciones diferentes a las de usted. Por eso es que tenemos que estar en todo momento en oración, como nos dice. Recuerde eso, de esta forma experimentamos paz, claridad, alegría, no tropezamos. Y si estamos en situaciones difíciles que Él ha permitido, es para seguirnos fortaleciendo en fe, en su paz y en la seguridad de quién es Él en nuestras vidas. Le voy a compartir una palabra y es una historia de un joven rico. Esta historia está en el libro de Mateo y le voy a compartir de los versículos del 16 al 28, pero algunos, no todos. Hubo un joven, y este joven, como le indiqué, era rico, y le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, con los mandamientos. Y él le respondió a Jesús, todos los he seguido y los he guardado. Jesús le responde entonces a este joven rico, vende todo lo que tienes. Sí. Si quieres ser perfecto, vende todos tus bienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme. Cuando este joven rico escucha este podríamos decir, criterio, se vuelve muy triste. Regresa por donde vino y se fue. Porque este joven tenía muchas riquezas, pero se fue solo. Le pregunta qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Jesús le contesta y él le dice, todo eso he seguido. Entonces Jesús le dice, ok, sigue esto otro. Y lo que hace es, se retira, decide querer hacer su voluntad. Se retira y ¿qué sucede en el camino? Jesús lo observa que estaba triste. O sea que aunque decidió seguir su voluntad, que es lo que sucede con muchos de nosotros, esa voluntad que creemos que es la perfecta y la apropiada, en lugar de darnos paz, regocijo, claridad, nos da tristeza y dolor. Así que le comparto esa historia para que entienda que cuando estamos en el camino de Dios, aunque sea difícil y tengamos muchas pruebas, estamos seguros que estamos en el camino correcto, estamos claros. Y eso nos llena de fuerza, de ímpetu para continuar la marcha, la jornada, ¿ok?
En el libro de Isaías le comparto capítulo 53, versículo 6, dice, todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada uno se aparta por su camino. ¿Qué sucede? Dios y Jesús, que murió sin pecado por todos nosotros, quiere lo mejor para nosotros. Dios tiene el poder de todo el universo. Toda la creación está bajo su comando. Él dice a ese relámpago, cae allá y allá cae. Llueve y llueve. Salga el sol, lo que sea, Él tiene el poder. Pero Él nos da libre albedrío. Recuerde eso, Él nos da libre albedrío, pero espera, eso es parte de su voluntad, que respondamos a sus mandamientos y preceptos. No solamente eso, le comparto otro aspecto sobre la voluntad de nuestro Padre para nuestras vidas. Recuerde, estamos construyendo mentalidades saludables para mantenernos firmes en las pruebas. ¿Qué dice el primer libro de Tesalonicenses capítulo 4? Versículos en específico, es el capítulo 5 del primer libro de Tesalonicenses, versículos del 14 al 21. Dice, mas tenemos sobre la voluntad de Dios, es vivir en paz unos con otros, y exhortarnos unos a otros, y advertir los ociosos y alborotadores, animar los descorazonados, ayudar a los débiles, tener paciencia con todos, procurar que nadie devuelva mal por mal, sino esforzados siempre por hacer el bien unos a otros para todo el mundo. Estar siempre alegres, ese es el versículo 16. El versículo 17 es orando continuamente. Y el 18, escuche bien, dad gracias a Dios en todas circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu de Dios, no menospreciéis las profecías, sino probadlas todas, aferrarnos al bien, rechazando toda clase de mal. ¿Cuán desafiante son esos pequeños, podríamos decir, guías que tiene nuestro Padre para nosotros? Esas pautas, ¿cuán difíciles son? Esas son más ideas sobre cómo debemos seguir su voluntad, porque ese es parte de su reino, ¿verdad? Si quieres ser parte de su reino, eso es parte de. ¿Cuál es la otra? Pues si deseas ser parte de su reino, en el cual no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor, no más pena, no más sufrimiento, no más enfermedades. Él lo que está esperando es que usted tenga una relación directa con Él. ¿Cómo? Reconociendo que es pecador y pidiéndole perdón al Padre. Diciendo, me arrepiento, me confieso, me arrepiento, significa que no quiero volverlo a hacer más. Y decirle a Jesús que usted cree que Él es Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día y que lo desea como parte de su vida. Si usted lo proclama con sus labios, dice la palabra, que todo el que llama el nombre de Jesús será salvo, pero lo tiene que proclamar con sus labios, creerlo en su corazón y proclamarlo con sus labios. El Espíritu Santo hará residencia en usted para ¿qué? Fortalecerlo, consolarlo, llenarlo de salud, sabiduría, creatividad, fuerza para continuar la jornada. Si usted declaró a Jesús como su Señor y Salvador, le felicito. Conéctese con una comunidad de discipulado para poder continuar aprendiendo. Mientras tanto, nosotros tenemos un sinnúmero de mensajes que le puede ayudar en su carrera. Le puede ayudar a afinar esas actitudes que no son apropiadas ante el Padre y poder hacer su voluntad, cumplir su propósito y dejar un legado en esta tierra. Sobre todo, haciendo su perfecta voluntad, porque todos los mensajes que están aquí es conforme a eso, entre otros elementos. Son alentadores, nos llenan de fuerza y esperanza. Mientras tanto, por favor, suscríbase al canal en ese botón que está en la esquina derecha de su pantalla. Coméntele sobre lo que usted acaba de hacer a otros y comparta también este mensaje. Para aquellos que habían caminado con Jesús y Dios, pero las situaciones de la vida los han descorazonado, se siente herido, pídale perdón, confiésese, sí, y declare la oración que yo acabo de compartir con la audiencia. Dios le bendiga, hasta la próxima. Suscríbase al canal y continuamos desarrollando más elementos para tener mentalidades saludables y terminar nuestra jornada, cumplir nuestro propósito. Dios le bendiga.